En esta clase vamos a ver teoría cromosómica de la herencia y cromosomas. Bueno, los cromosomas fueron descritos por primera vez en 1842 por Nageli y Van Beneden, ya, aunque solamente desde un punto de vista citológico, como vimos en la clase anterior de Mendel. En aquel momento no existía ninguna relación respecto de que los cromosomas se portaba la información genética, tampoco se había descrito el DNA. Sin embargo, con la mejora de los sistemas de microscopios, entonces ya fue posible observar, ¿no es cierto?, estas estructuras que estaban en el núcleo. Como les dije entonces, en un primer momento ya la descripción de los cromosomas fue solamente citológica, y esto cambia cuando Sutton y Boveri en 1902 proponen la teoría cromosómica de la herencia. En realidad es bien sencilla, simplemente se postula que los alelos mendelianos están localizados en los cromosomas. Es sencilla, ¿no es cierto?, desde un punto de vista, pero por otro lado es muy importante porque es la primera vez, ¿no es cierto?, que ya se coloca un lugar físico donde estarían estos alelos, estas partículas que hablaba Mendel, ya que contenían la información para producir un fenotipo u otro. Esta teoría, entonces, obviamente fue propuesta antes de que hubiera cualquier evidencia directa de que los rasgos se portaban en los cromosomas. ¿Ya? Hasta en ese momento no había ninguna evidencia. Por lo tanto, en un primer momento no fue muy aceptada y fue muy controversial. Sin embargo, pasó un poquito más de una década hasta que Thomas Morgan confirma la teoría cromosómica de la herencia gracias al trabajo que él y sus estudiantes hacían en Mosca de la Fruta. Bueno, Thomas Morgan entonces es un genetista muy importante, y dentro de una de las principales labores es haber demostrado entonces que los cromosomas son portadores de los genes. ¿Cómo lo hizo? Morgan realizó un experimento, ¿ya? Con un mutante de ojos blancos de Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster es la mosca de las frutas, es una mosquita chiquitita, no sé si la han visto en algún momento, ahora hay bastante en las frutas en general. En general esa es una mosca pequeñita pero que tiene los ojos rojos. Entonces Morgan encontró un mutante azaroso, ¿ya?, que tenía los ojos blancos. Era un macho. Morgan entonces decidió hacer un cruzamiento para testear las proporciones mendelianas en este modelo de mosca de la fruta. ¿Cuál fue el experimento entonces? Morgan cruzó una hembra de ojos rojos con un macho de ojos blancos. Sin embargo, en lugar de la relación fenotípica esperada en la F1, ya de 3:1, la relación que obtuvo fue más cercana a 4:1, y además todos los individuos de ojos blancos eran machos. A Morgan le surgió entonces la interrogante de por qué no había hembras de ojos blancos. Recordemos que Mendel comprueba cuando hace los cruzamientos, ¿no es cierto?, que es independiente del sexo. Sin embargo, acá Morgan no encuentra eso, solamente encuentra mutantes machos. Bueno, para responder a ello, cruzó un macho original de ojos blancos con una hembra de la F1 de ojos rojos, ¿ya? Y ahora sí obtuvo machos y hembras de ojos rojos y blancos en una proporción 1:1. Tampoco era la misma proporción esperada por Mendel.
Entonces, él se preguntó varias cosas. Por uno, se preguntó por qué, bueno, por un lado, él se da cuenta de que esta mutación se comporta como un gen recesivo. Sin embargo, no exactamente como los genes recesivos que se comportaban, o quiero decir, los genes recesivos que estudiaba Mendel. Entonces él se pregunta por qué no hay hembras de ojos blancos en la F2 del primer experimento. ¿Ya? Y Morgan y sus colaboradores entonces formulan la siguiente hipótesis. El gen del color de ojo es llevado solamente en el cromosoma X. Es importante mencionar que ya en 1900, o sea, en aquel momento que Morgan hace el experimento, ya se había estudiado y se había determinado, o sea, se había estudiado la determinación del sexo en los cromosomas y fue primero una estudiante y posteriormente, ¿no es cierto?, doctora llamada Nettie Stevens del laboratorio de Morgan, que va a hacer este trabajo y va entonces en 1905 en un artículo comprobar de que la determinación del sexo se encuentra en los cromosomas y que hay y la existencia entonces de cromosomas sexuales. Bueno, acá queda más claro ya. Entonces, ¿por qué en el fondo Morgan no encuentra? Recordemos entonces que esta mutación ya se encuentra, está ligada ya, o se encuentra en los cromosomas sexuales. Las moscas tienen también un sistema como los humanos ya, de donde el sexo homogamético es la hembra y el sexo heterogamético es el macho. Entonces, cuando hacemos un cruzamiento, ¿no?, del mutante, la hembra de ojos rojos con el mutante macho, ¿ya? No va a aparecer ningún, dijéramos, no va a aparecer ninguna hembra, ¿ya? Con los ojos blancos, porque el macho, ya su cromosoma X, ¿no es cierto?, solamente lo puede heredar a las hembras, y, y el otro X, ¿no es cierto?, de la hembra proviene de la mosca hembra, quiero decir. Entonces todas las moscas resultantes hijas, dijéramos, van a tener todas un gen X de la madre, que va a tener el color dominante. Por lo tanto, aunque tenga, ¿no es cierto?, el gen recesivo del padre, no va a expresar los ojos blancos. ¿Cuándo va a volver a aparecer? Cuando se vuelve a hacer entonces el cruzamiento del macho de ojos blancos con la hembra original. Dijéramos, quiere decir con una hembra hija, eso quiere decir con una hembra heterocigota. ¿Ya? Y en ese caso entonces, todos los machos, ¿ya? O sea, los machos van a tener una proporción de 50 y 50, ¿ya? Porque van a haber, dijéramos, van a haber un 50 y 50% de probabilidades, ¿ya?, de un X heterocigoto, o sea, dominante, y un X recesivo. Por primera vez entonces van a aparecer las hembras, porque va a existir la posibilidad de que un X recesivo de la madre se encuentre con un X recesivo del padre para dar origen entonces a la mosca hembra de ojos blancos. Bueno, el cariotipo humano ya son 22 pares autosómicos, un par sexual, la mujer XX, el hombre XY, tenemos el mismo tipo que la mosca. Bueno, los cromosomas son estructuras formadas por DNA y proteínas, ya lo hemos mencionado, ¿ya?
El DNA es un polímero formado por nucleótidos. Al final de la clase lo vamos a detallar más este tema. Y los genes son un segmento de DNA con una función codificante, ya que junto al ambiente van a determinar los fenotipos. Y la mayoría de las proteínas están codificadas por un gen. Ahora, los cromosomas obviamente se estudiaron mucho antes de que se pudiera estudiar el ADN porque son visibles en el microscopio. Ya dijimos que ya en 1842 se describen por primera vez los cromosomas y después, en la medida que mejoran las técnicas, obviamente, dijéramos, hay toda una parte ya del desarrollo de una ciencia que se llama citogenética, que es el estudio de la estructura de los cromosomas, que fue muy importante durante todo el siglo pasado. Hoy en día ha quedado más en desuso con el advenimiento de las técnicas de secuenciación del ADN, etc. Pero todavía, obviamente, la citogenética existe y puede ser muy relevante, ya estudiar las estructuras de los cromosomas. Acá les pongo una técnica de obtención de cromosomas humanos en estado metafásico. Ya recuerden que hemos conversado que en la metafase de la mitosis es donde se encuentra el mayor nivel de condensación de los cromosomas y es en el único momento donde los cromosomas son separables y visibles. Ya en otros estadios es muy difícil separarlos, entonces no es posible, quisiéramos estudiar las estructuras. Y bueno, acá realmente simplemente para mostrarles que es relativamente sencillo, ya no es una técnica difícil poder obtener ya cromosomas metafásicos. ¿Ya? Una vez que se obtiene, se puede usar, por ejemplo, sangre para obtener, ¿ya? Sangre para obtener, dijéramos, células mitóticas, los linfocitos, por ejemplo. Les recuerdo que ¿cómo se llama? Las células sanguíneas pierden su núcleo. Entonces se usa la sangre y se fotografían en metafase, entonces, y después se ordenan los cromosomas y se ve si hay alguna anomalía, etc. Obviamente esto es un análisis que todavía se hace, y tal vez no tanto en investigación, pero sí en medicina. Ya, por ejemplo, todas las anomalías cromosómicas, producto de enfermedades, incluyendo el síndrome de Down y otras anomalías congénitas, se pueden detectar a través de hacer análisis citogenético. Y bueno, esto es una foto entonces, un cariotipo humano teñido con IEMS, ya que es un tipo de tinción que se usa para, dijéramos, para teñir los cromosomas. Sin embargo, hay un problema con este tipo de tinción, ya porque nosotros lo que nos interesa es poder identificar cada cromosoma. Sin embargo, si bien los cromosomas varían en tamaño, hay muchos cromosomas que visualmente tienen un tamaño muy similar. Entonces, es muy difícil poder, mediante esta técnica, visualizarlo. ¿Ya? Si acá nosotros miramos dijéramos, en esta foto de los cromosomas, ¿ya? Es prácticamente imposible visualizar los cromosomas 6 del cromosoma 7, ¿ya? Y nosotros tenemos que poder identificar claramente qué cromosoma es. Entonces, dijéramos, nos sirve esta técnica mucho realmente para hacer análisis, hacer análisis más finos de los cromosomas. Sin embargo, se han desarrollado diferentes técnicas que permiten obtener, o sea, se desarrolló, quiero decir, una técnica que permite obtener bandas específicas para cada par homólogo, ¿ya? Y bueno, esta técnica obviamente cambia todo porque ahora cada cromosoma va a tener un bandeo específico,
¿ya? Esta técnica se llama obtención, se llama bandeo G, ¿ya? Donde, ¿qué es lo que se hace? A pesar de que, o sea, se tiñe con Giemsa, que es la misma tinción de la foto anterior, sin embargo, se digiere con tripsina. Recuerden que los cromosomas, ya por un lado, es una mezcla de ADN con proteína. Y van a haber zonas ya donde va a estar el DNA más condensado y otras zonas que va a estar un poquito menos condensado. La tripsina es una enzima que va a degradar proteínas. Entonces va a, en el fondo, las bandas que son tan negras tienen una mayor cantidad de proteínas y se tiñen más. Entonces por eso nosotros podemos obtener este bandeo. Con este bandeo entonces ya sí es posible, como les decía, distinguir cada cromosoma. Porque cada cromosoma entonces va a tener un bandeo característico. Entonces ahora cuando nosotros hacemos o cuando se hace, dijéramos, este tipo de análisis, ya sí es posible entonces recortar cada cromosoma e identificarlo, ya no obviamente por tamaño, sino por el bandeo, por el patrón de bandeo G. Bueno, y acá entonces hay un ejemplo de cuál es el trabajo, ¿no es cierto? Esto es lo que reciben cuando se están haciendo, o sea, cuando están haciendo las fotos, ¿no es cierto? Están todos los cromosomas mezclados, entonces después hay que identificarlos, recortarlos, cada cromosoma, y después entonces juntar los pares homólogos y ordenarlos. Y entonces ahí se ve si hay alguna, por ejemplo, anomalía, etc. Este es un diagrama del ideograma humano, ya del cariotipo humano. ¿Ya? Eso quiere decir, ya obviamente ya se ha estudiado mucho, ya se ha visto entonces un bandeo específico para cada cromosoma. Bueno, la estructura del cromosoma metafásico, el cromosoma metafásico, recuerdo, es un cromosoma duplicado, ¿ya? Estas son las cromátidas hermanas. Este es un cromosoma que nosotros lo vamos a encontrar en mitosis. Poco antes de que se separen, ¿no es cierto?, estas dos cromátidas y cada una se vaya, ¿no es cierto?, a un polo de la célula. Por un lado, en los extremos van a estar un DNA especial que se llama DNA telomérico, o los telómeros. Vamos a ver en más detalle en la clase de replicación. Y en la mitad vamos a encontrar la región centromérica, que también la mencionamos en la clase pasada de ciclo celular, ya que es donde acá hay un DNA tipo repetido, que es donde se van a pegar ya los microtúbulos para poder entonces mover los cromosomas. Esta es la estructura general ya de todos los cromosomas. La parte, dijéramos, pequeña, se le conoce como brazo corto y está simbolizada como una P, y el brazo largo está simbolizado como una Q. Esto es porque a nosotros nos interesa poder ubicar dentro de las regiones del cromosoma, dijéramos, los locus específicos. ¿Ya? Locus es el lugar físico donde se encuentra, por ejemplo, un gen. Bueno, los cromosomas pueden clasificarse morfológicamente de acuerdo a la posición del centrómero, ¿ya? O sea, si el centrómero está en un extremo, al medio, o está, o sea, quiero decir, corrido o al medio. Nosotros no tenemos, en la especie humana no hay cromosomas telocéntricos, pero en otras especies sí hay. Y bueno, esto genera un índice centromérico ya que va a dar, dijéramos, que va a definir también los cromosomas. Bueno, entonces los cromosomas humanos se van a clasificar en grupos. Ya en grupo A, B, C, D de los cromosomas sexuales. ¿Ya? En cuanto al tamaño,
Y bueno, esto dijéramos, está todo determinado ya para poder hacer un estudio acabado de los cromosomas. Bueno, entonces la estructura general de los cromosomas, como les decía, ya, en el extremo, entonces vamos a tener los telómeros, en el centro del centrómero, el brazo P es el brazo corto y el brazo Q el brazo largo. Las bandas negativas ya van a ser ricas en GC, van a ser ricas en genes y van a tener una replicación temprana. A ver, disculpen, dije bandas G negativas, quiero decir, van a ser ricas en citosina y guanina, ¿ya? Y van a ser ricas en genes. Van a tener una, dijéramos, una condensación menor que las bandas G positivas, que son las bandas más oscuras, ¿no es cierto?, que van a ser ricas en AT y van a ser pobres en genes y van a tener una replicación tardía. Bueno, acá entonces hay un diagrama que muestra, ¿no es cierto?, los centrómeros que tienen este DNA especial, ya tipo satélite que se llama, que son secuencias repetidas, no son codificantes, ¿ya? Y tienen la función entonces de poder unir al aparataje de los microtúbulos para separarse, para moverse y separarse en la mitosis. Hoy en día ya se ha estudiado, dijéramos, los cromosomas se han estudiado completamente, mucho, y ya cada banda ya tiene un número, dijéramos, por lo tanto es posible, dijéramos, identificar un lugar específico a través de una nomenclatura. Por ejemplo, el gen tanto va a estar en el sitio Q22 del cromosoma 17, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a saber que va a estar en esta zona, vamos a encontrar, o en esta zona vamos a encontrar el gen X, o la región que nosotros queramos mencionar, ¿ya? Y esto, obviamente, para todos los cromosomas. Bueno, hoy en día han mejorado mucho, dijéramos, las técnicas de fluorescencia, ¿ya? Y como les decía, a pesar de que tal vez la citogenética no tiene la misma fuerza o importancia que tuvo en el siglo pasado, sin embargo sigue siendo una herramienta muy importante, ¿ya? Para estudiar muchas cosas, sobre todo, no solamente, dijéramos, para ver enfermedades, sino estudios evolutivos de diferentes estructuras de los cromosomas, los cariotipos, no solamente humanos, sino de especies, etc. Entonces, han aparecido distintas técnicas ya que permiten marcar con fluorescencia los cromosomas. Esto se hace a través de sondas de DNA, ya que van a tener pegado fluoróforo y esas ondas de DNA se van a pegar entonces a una zona específica del DNA que nosotros queramos marcar. Y ahí tenemos, por ejemplo, tenemos un ejemplo, tenemos identificación de locis específicos entonces en cromosomas metafásicos. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Se tiñe, se hacen sondas específicas, en este caso contra el centrómero, por ejemplo. Entonces esas sondas se van a pegar en la zona del centrómero, ¿ya? Y van a tener un fluoróforo que nos van a permitir entonces después con fluorescencia ver dijéramos, el lugar específico donde se encuentra en este caso entonces donde están los centrómeros de todos los cromosomas. El C de aquí, por ejemplo, se hizo una sonda para las regiones teloméricas. Que vamos a dónde está el telómero y acá se va a marcar entonces en los extremos de cada DNA
o sea, de cada cromosoma se van a marcar entonces los telómeros, ¿ya? Y esta es el D es el al humano, que es una, cuando veamos el genoma humano lo vamos a ver un poquito más en detalle, que son secuencias repetidas muy importantes en el genoma humano y en los cromosomas. Entonces acá podemos ver dónde, en cuáles cromosomas, por ejemplo, entonces vamos a encontrar esta secuencia. Acá tenemos, bueno, esta técnica se conoce como FIT, ¿ya? Y es una técnica que obviamente se puede usar para ver cosas más generales, como por ejemplo el DNA centromérico o el DNA telomérico, pero también, por ejemplo, si nosotros queremos marcar un gen específico, entonces podemos hacer una sonda y ver entonces en qué parte del cromosoma o en qué cromosoma se encuentra. ¿Ya? Es la manera de identificar. Nosotros muchas veces nosotros primero, por ejemplo, cuando hacemos una secuenciación del genoma, no vamos a saber en un primer momento en qué cromosoma se encuentra el gen. ¿Ya? Gracias a esta técnica, entonces nosotros podemos generar una sonda marcada específica, ¿ya? Y ver entonces que se encuentra en el cromosoma tal. ¿Okay? Entonces, bueno, y a través de esta técnica, además, los cromosomas pueden ser hibridados simultáneamente con diversas sondas. Hoy en día, ya dijéramos, la tecnología ha avanzado mucho, entonces existen fluoróforos de todos los colores que ustedes quieran. Entonces pueden hacer diferentes sondas, por ejemplo, una sonda le van a poner un fluoróforo azul, a otra le van a poner un fluoróforo verde, amarillo, rojo, ¿ya? La hibridación de un cromosoma completo es una técnica que se denomina painting. Ya entonces, acá tenemos un ejemplo, y como les digo, entonces podemos hacer diferentes cosas para estudiar entonces los cromosomas. Es una técnica muy importante, y sí se usa mucho, dijéramos, hoy en día todas las personas que estudian citogenética. Acá hay un ejemplo, acá por ejemplo pueden ver que esta es una de las fotos que puse al principio, ¿no es cierto? Acá está esta sonda, por ejemplo, en un cromosoma, o sea, en una célula en interfase, ya donde ustedes pueden ver que está como está todo mezclado, dijéramos, ya el DNA está descondensado. Y un ejemplo de esta misma técnica, entonces, ahora en una célula en estado metafásico, donde se pueden diferenciar, entonces, diferentes cromosomas. Y acá entonces lo que se hace es que, por ejemplo, pueden crearse sondas específicas que se van no sé, pues unir al cromosoma 1, cromosoma 2 o cromosoma 3, etcétera, 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 y ahí lo van marcando con diferentes fluoróforos, ¿ya? Y pueden identificar entonces los cromosomas u otra cosa que a ustedes les interese. Bueno, yo les decía que esta técnica tiene una gran utilidad hoy en día. Ya no solamente se utiliza, obviamente, o sea, la citogenética sigue siendo muy importante, ya el estudio de las estructuras de los cromosomas sigue siendo muy importante, muy relevante, y sobre todo en estudios evolutivos, por ejemplo, para ver de dónde provienen los cromosomas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el origen de nuestro cromosoma 2? ¿Cuál es el origen del cromosoma 5, por ejemplo? Y una de las cosas que se puede hacer entonces es comparar nuestro cariotipo con el cariotipo de los chimpancés. Acá tenemos, ¿no es cierto? Los chimpancés tienen un número mayor de cromosomas, ellos tienen 48, ya nosotros tenemos 46. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Por ejemplo, este es un ejemplo donde el cariotipo del chimpancé, o sea, los cromosomas del chimpancé se van a hibridar con sondas de los cromosomas humanos. Entonces nosotros podemos, ya, por ejemplo, acá vamos a tener entonces, ya, les voy a poner un ejemplo, el cromosoma 2 humano ya se va a hibridar en el cromosoma 4 de chimpancé, ¿ok? Y de esa manera entonces se ha ido estudiando, dijéramos, la evolución, ya,
cromosómica en la especie humana o primates, etcétera, ¿ya? Porque uno puede hacer distintas comparaciones, puede hacer chimpancé, gorila, puede ir incluso más atrás, comparación entre diferentes especies también, es una manera muy interesante y importante de estudiar. El trabajo ya va a estar, o sea, el trabajo, quiero decir, el artículo está relacionado con el origen de los distintos cromosomas justamente. Y acá tenemos entonces el estudio que se hace con una metafase, o sea, la metafase de gorila, ya hibridada entonces con sondas de cromosomas humanos. Entonces, por ejemplo, van a encontrar acá hibridación, por ejemplo, para este, ¿ya? Bueno, como les digo, hoy en día ya se ha estudiado mucho la estructura de todos los cromosomas. Además ya tenemos una secuenciación, el genoma completo ya ha sido secuenciado, obviamente. Hay miles de secuencias de genomas humanos completas. Entonces existe, dijéramos, un muy buen diagrama, ¿ya? De todos los cromosomas humanos. Esos están colocados en un sitio que se llama GenBank, que es un sitio del gobierno de Estados Unidos. Es del gobierno, no estoy segura, pero sí. Es gratuito, ¿ya? Y en el GenBank entonces se encuentran guardados, dijéramos, toda esta información. Y si nosotros, por ejemplo, podemos acceder a ella, en este caso hay un ejemplo del cromosoma X. Ya el cromosoma X es uno de los cromosomas más grandes y uno de los que contiene más genes, ¿ya? En este caso contiene, por ejemplo, acá hay 1600 genes. Entonces ahora tenemos las distintas estructuras, ¿no es cierto?, que están numeradas. Entonces podemos decir que, entonces ustedes van a ver que el gen tanto va a estar en el XQ22.1, incluso mayor en el fondo, y eso quiere decir que va a estar ubicado en ese lugar específico eh, ya del cromosoma. Y acá también están entonces todos los genes que han sido secuenciados, ¿ya? Y que están identificados para el cromosoma X. Bueno, volviendo entonces ya al DNA, ya teníamos que, obviamente hemos estado hablando de cromosomas, sin embargo los cromosomas, ¿no es cierto?, están formados por DNA, que va a estar empaquetado con proteínas formando la cromatina. ¿Ya? Y este es el diagrama básico, ¿no es cierto?, de los diferentes estados de condensación del DNA o de la cromatina. Es importante recordar que en la naturaleza esto no existe, ¿ya? El DNA siempre va a estar agrupado con proteínas. No existe DNA libre en la célula, o de esta forma que nosotros lo tenemos dibujado acá. ¿Ya? ¿Qué es un alelo? Los alelos son las variantes de un gen, ¿ya?, que van a surgir por mutación. Y en todos los organismos diploides van a haber dos alelos de cada gen, en cada célula, ¿ya? Uno proveniente del padre y uno proveniente de la madre. Bueno, este es un cromatograma humano, ¿ya? Que muestra cómo nosotros identificamos, hoy día ya identificamos las mutaciones, dijéramos los diferentes alelos por mutación. Entonces existen técnicas, ¿ya?, que también usan fluorescencia. En este caso se marcan los diferentes nucleótidos, entonces nos permite tener pics, ¿ya?, que nos va a mostrar entonces, por ejemplo, el rojo siempre va a ser una T, etc. Y de esta manera podemos secuenciar un gen y podemos identificar cuando hay mutaciones, entonces cuando vamos a tener diferentes alelos.
Acá hay un ejemplo ya de alelo. Ustedes ven que hay una zona ya donde hay dos peaks superpuestos. Y eso quiere decir que obviamente cuando nosotros acá no vemos eso, eso quiere decir que las personas son homocigotas para ese par de bases, ¿no es cierto? En sus dos cromosomas. Y en este caso lo vemos así, vemos una superposición entonces de dos peaks, ya en este caso obviamente acá dice N porque no es capaz de identificar cuál de los dos, pero nosotros vemos acá el pic que por un lado es negro, que es una guanina, me parece, y el azul que es una citosina, ¿ya? Entonces, en este caso, esta persona sería heterocigota, dijéramos, para ese polimorfismo. Mutación, polimorfismo es un sinónimo de mutación también. Y entonces, un alelo va a tener una variante con G y el otro alelo va a tener una variante con C. Ya, la estructura molecular del DNA se le conoce también como ácido desoxirribonucleico. Ya, el DNA es un polímero de doble hélice formada por unidades repetitivas de nucleótidos. Ya, los polímeros, todos los polímeros dijéramos, en química orgánica, entonces, son, dijéramos, estas cadenas largas, ya, que van a estar formadas por muchas repeticiones de un componente. Por ejemplo, la celulosa es otro polímero, ¿ya? El DNA es un polímero natural. Los nucleótidos entonces son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un monosacárido de 5 carbonos, que es un azúcar, que se llama pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. ¿Ok? Esta es el azúcar, ¿ya? Esta es la base nitrogenada, y aquí tenemos el grupo fosfato. Todos estos son enlaces covalentes, ¿ya? Los enlaces covalentes es un enlace de alta energía, ya es un enlace difícil de romper. Esto es muy importante porque si esto fuera fácil de romper, ya, y eso quiere decir que el DNA no tendría la estabilidad necesaria para, por ejemplo, guardar la información. Si el DNA se degradara fácilmente o se rompiera fácilmente, es problemático. En ese sentido, existen muchos estudios ya químicos que han mostrado, por ejemplo, por qué nosotros guardamos nuestra información en el DNA y no en el RNA. Bueno, existen varias, dijéramos, causas. Sin embargo, el DNA es mucho más inestable que el DNA. Entonces, obviamente, nos sirve para generar estos polímeros largos que necesitamos que tengan un nivel de estabilidad. Y entonces, cada cadena dijéramos, de DNA, nosotros, el DNA va a estar formado por dos cadenas, ¿ya? Entonces acá vamos a tener cada cadena que va a estar unido, cada nucleótido va a estar unido por un enlace covalente a través de, entonces, los grupos fosfato. Y se va a parear con una base, dijéramos, complementaria, con la cadena paralela, ¿ya? Y ese apareamiento ya no va a ser un enlace covalente, sino que es un enlace que se llama puente de hidrógeno, que es un enlace que es estable, pero es mucho más sencillo de romper. Ya nosotros necesitamos separar las cadenas cuando hay replicación y cuando hay transcripción del DNA. Entonces tampoco nos serviría de que acá hubiera sido un enlace covalente. Entonces, por un lado tenemos acá enlaces firmes, que son difíciles de romper, que van a permitir darle, dijéramos, un esqueleto o darle fuerza a la molécula. Ya este es el esqueleto de dexorribosa fosfato, que va a estar acá, ya, que le va a dar estabilidad y que va a ser difícil de romper, que va a estar formado por enlaces covalentes. Y por otro lado tenemos las bases nitrogenadas, donde va a estar la información. En la base nitrogenada es donde nosotros vamos a encontrar la información. En estos cuatro nucleótidos diferentes: adenina, guanina, citosina y timina. Y acá tenemos otro ejemplo, entonces.
los puentes de hidrógeno, ¿ya? Y los enlaces covalentes. Esta entonces es la azúcar y las bases nitrogenadas. Cada tipo entonces de base nitrogenada forma un enlace químico únicamente con otro tipo de base nitrogenada, ya lo que se denomina complementariedad de las bases. Esto es muy importante, ya, porque esto es lo que permite tener esta doble cadena y dijéramos, sustenta todo el sistema de información genético de los seres vivos, ¿ya? No solamente obviamente de los humanos, sino de todos los seres vivos. Esto ocurre igual obviamente en bacterias. Entonces, existen dos tipos de bases, ¿ya? Bases púricas o purinas, que son la adenina y la guanina, y bases pirimídicas o pirimidinas, timina y citosina. Ustedes se fijan, ya el tipo de base, ya en cuanto a anillos, es distinto. Esta es una guanina y esta es una adenina. Ambas son purinas, ¿ok? Y citosina con timina. Aquí está, ya, estas son pirimidinas. Y una base púrica va a asociarse con una base pirimídica, en este caso la adenina con la timina. Y por otro lado, la guanina con la citosina. ¿Ya? Y esto es lo que se llama complementariedad de las bases. Siempre que hay una adenina, se va a poner una timina, no una citosina, siempre en el fondo solamente con una. Cuando se pone otra, ya no queda completamente bien el apareamiento, ¿ya? Y eso induce errores, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en más detalle en otras clases. Acá les paso esto porque, bueno, puede ser que más adelante se encuentren en algún artículo ya con esta nomenclatura que se llama 3', 5' y 5', 3'. Y es una manera de identificar las diferentes cadenas, ¿ya? La síntesis de una nueva cadena de DNA se hace siempre en sentido 5' a 3', ¿ya? Estos números hacen referencia a la posición del carbono reactivo, ¿ya? Del esqueleto de pentosa. Este 3', 5' es un poco complejo de explicar, si después tienen dudas podemos volverlo a repasar. Tiene que ver con algo que se llama en biología, dijéramos, que tiene que ver con la estequiometría de las moléculas. Eso quiere decir la orientación física de las moléculas en el espacio, ¿ya? Y en biología es muy importante dónde están orientadas las moléculas. No da lo mismo si una molécula, por ejemplo, tiene un átomo que mira hacia la derecha y esa misma molécula, ese mismo átomo mira hacia la izquierda, pueden tener, por ejemplo, funciones diferentes, etc. Entonces, este 5', 3' hace relación a eso, a cómo están orientadas las moléculas ya de las cadenas. Entonces, no es que nosotros vayamos a tener siempre una cadena, va a ser necesariamente, por ejemplo, esta cadena de acá va a ser la 3', 5' y acá va a ser la 5', 3'. Va a depender de nosotros, donde nosotros nos paremos a mirar. ¿Ya? Si el sentido de la transcripción es hacia la derecha, entonces esta va a ser la cadena 3', 5' y esta la cadena 5', 3', pero la transcripción, por ejemplo, puede ser hacia la izquierda, y ahí entonces el sentido de la cadena va a ser inverso. ¿Okay? No sé, es un poquito complejo, pero igual me gusta por lo menos que lo vean para que sepan entonces, por lo menos de cuando se encuentran este tipo de nomenclatura, sepan a lo que se refiere. ¿Ya? Cadena sentido se le llama porque va a tener la misma secuencia que el transcrito primario de RNA, por eso se llama cadena sentido. Y obviamente como se necesita complementariedad de las bases,
la cadena que va a servir de molde va a ser siempre la cadena antisentido, ¿ya? Porque nosotros vamos a, para tener en el fondo esta misma, obviamente, ya nosotros vamos a necesitar el apareamiento de bases con la otra cadena. Ya, ahora respecto a la estructura, bueno, el DNA entonces es una molécula bicatenaria, ya lo hemos visto, ya tiene dos cadenas, eso quiere decir bicatenaria, y está dispuesta en forma antiparalela, con las bases nitrogenadas enfrentadas. ¿Ya? En su estructura tridimensional se distingue en distintos niveles. La estructura primaria, secuencia de nucleótidos encadenados. La estructura secundaria, estructura de doble hélice, ¿ya? Ambas dos están, o sea, ya, estructura terciaria, pliegue de doble hélice para formar la cromatina. La estructura cuaternaria, que es la fibra de cromatina, que es la que va a constituir el cromosoma. Bueno, entonces, ¿cómo se organiza el DNA en eucarionte? ¿Ya? Los cromosomas eucariontes están constituidos por un complejo de DNA, RNA y proteínas llamado cromatina. Ya son entidades dinámicas cuya apariencia varía durante la fase del ciclo celular. Solo en metafase van a ser visibles, dijéramos, separadamente. Y obviamente los cromosomas en organismos eucarióticos son lineales. Ya vamos a tener varios cromosomas lineales. En bacterias tenemos un cromosoma que es circular. Entonces acá tenemos ya un estado de máxima descondensación. Esto es lo más descondensado que se encuentra en el DNA. Ya se van a encontrar estas estructuras que se llaman nucleosomas. ¿Ok? Y bueno, acá tenemos un cromosoma mitótico, que es el estado mayor de condensación en que se encuentra la cromatina. ¿Qué es lo que es el nucleosoma? El nucleosoma es la subunidad fundamental de la cromatina, ya de los organismos eucariotas. Va a estar compuesto por 8 proteínas específicas que se llaman histonas. ¿Ya? Y estas proteínas van a enrollar aproximadamente 146 pares de bases de DNA cada una. ¿Ya? Y bueno, el DNA nunca, como les decía, nunca va a perder esta estructura. ¿Ya? Cuando el DNA tiene que replicarse, por ejemplo, y es necesario abrir estas cadenas, ¿ya? No es que se suelte el DNA de este compuesto de histonas, sino como que se abre para permitir, por ejemplo, que entre toda la maquinaria, no sé, replicativa o transcripcional, ¿ya? Pero nunca, dijéramos, el DNA queda completamente libre. ¿Y esto por qué? Porque las histonas tienen una función muy importante, que es la de proteger el DNA de cualquier daño que se pueda hacer. ¿Ya? Yo les decía que el DNA es bastante estable en comparación con el RNA, pero de todas maneras tenemos los polímeros. El polímero, dijéramos, la cantidad de pares de bases que hay, los cromosomas son enormes. ¿Ya? Nosotros, en la especie humana, son 3.000 millones de pares de bases. Entonces es necesario protegerlo de cualquier rompimiento de las cadenas. Si nosotros rompemos las cadenas de los cromosomas, el daño que se produce en las células es catastrófico y la célula probablemente va a morir. Entonces se necesita tener un sistema muy importante, dijéramos, o sea, un sistema muy bueno que proteja ya el DNA. Entonces el DNA nunca se encuentra libre, como esa foto que nosotros tenemos, siempre se encuentra con estas proteínas histonas, ya que van a moverse para permitir el ingreso de la maquinaria, pero nunca el DNA nunca va a quedar suelto. Entonces la cromatina va a ser el conjunto de DNA, histonas y proteínas no histónicas. Van a haber otras proteínas también que van a estar asociadas a la cromatina. ¿Ya? Es una estructura bastante compleja. ¿Ya? Y entonces, como decía, las unidades básicas de la cromatina van a ser los nucleosomas. Van a existir dos tipos de cromatina, la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina es la que se va a expresar, ¿ya? Eso quiere decir que van a haber genes, va a estar un poco menos condensada que la heterocromatina. La heterocromatina no se expresa y va a estar más condensada. Una de las cosas que pasa es que la mayor cantidad del DNA
en general la mayoría de los organismos eucariontes más complejos, ya no se expresa, es DNA que no contiene genes. En el caso de la especie humana solamente se calcula que el 5% de todo el DNA contiene genes, o sea, el 95% es DNA que no se expresa, ya que entonces, bueno, obviamente ese DNA, el DNA obviamente ocupa espacio en la célula, entonces mientras más condensado esté es mejor, porque ocupa menos espacio. Entonces, según la cantidad de genes, va a ser el nivel de condensación que va a tener la cromatina. Ya en este caso, entonces, cuando tenemos zonas que no van a tener genes, va a estar fuertemente condensado en todos los momentos, ¿ya? Y por eso cuando nosotros hacíamos esta digestión en los cromosomas, se van a ver más negros, ¿no es cierto?, las zonas que van a estar más condensadas, ¿ya? Y esas zonas van a tener mayor cantidad de proteínas y obviamente va a ser mucho más difícil entrar a estas zonas, que zonas igual se replican más tardíamente, porque es más difícil, obviamente, descondensar y desenrollar todo. Obviamente, imagínense que tiene una cuerda, mientras más enrollada la cuerda es más difícil desenrollarla, y por eso se replican más tarde. Y obviamente no van a tener genes, entonces no van a transcribir, van a ser transcripcionalmente inactivas, ¿ya? Y bueno, dentro de la heterocromatina existen dos formas o dos tipos, ¿ya? La constitutiva y la facultativa. La constitutiva es idéntica para todas las células del organismo y va a carecer de información, ¿ya? Por ejemplo, incluye zonas como los telómeros, los centrómeros, son zonas que no van a expresar su DNA nunca. Eso quiere decir que en todas las células y en todos los estadios van a estar en forma de heterocromatina, nunca van a cambiar a eucromatina. Por otro lado, tenemos una heterocromatina que se llama facultativa, y eso quiere decir que ya no va a ser igual para todos los genes, es diferente en los distintos tipos celulares, ¿ya? Y contiene información sobre aquellos genes que no se expresan o que pueden expresarse en algún momento. Ustedes han preguntado por qué, por ejemplo, una célula, no sé, de la sangre es tan distinta a una célula a una neurona, por ejemplo. Ambas contienen el mismo genoma. Y obviamente está en la expresión. La expresión, si nosotros vamos a ver cuáles son los genes que se expresan, ¿no es cierto?, una célula del sistema inmune o una célula de la epidermis versus una neurona, van a ser distintos tipos. Entonces van a haber una gran cantidad de genes que van a estar inactivados. Por ejemplo, las neuronas van a haber un montón de genes que van a estar inactivados, nunca se van a expresar, ¿ya? Porque son a lo mejor genes tipo para, no sé, células epiteliales de la piel. Entonces, esos genes se van a transformar en heterocromatina facultativa, ¿ya? Porque ya no va a tener ningún sentido tenerlos más descondensados. Recuerden que es preferible tener la cromatina más condensada. Y bueno, esta heterocromatina facultativa puede ser reversible, ¿ya? O sea, podemos tener una célula que va a inactivar determinados genes en algún momento de su vida celular, y dado el caso, si necesita volverlos a expresar, puede volver entonces a un estado de eucromatina y activar los genes. Un ejemplo acá dice es el corpúsculo de Barr. ¿Qué es el corpúsculo de Barr? Bueno, las mujeres, ¿no es cierto?, tenemos dos cromosomas X, sin embargo, solamente uno se expresa, no los dos. Y uno de los cromosomas entra, dijéramos, en un estado de heterocromatina completo, o al menos en un 80%. Y bueno, ¿cuál de los dos cromosomas van a entrar a estos estados? Es azaroso, ¿ya? Y genera entonces estas tinciones que se le llama corpúsculo de Barr. Entonces nosotros en cada una de las células vamos a tener un cromosoma X activo y un cromosoma X inactivo. Bueno, la eucromatina entonces forma estas estructuras ya que parecen collares de perla, y generalmente está activa en transcripción activa. Y bueno, este era, bueno, entonces el DNA
muta, ya cambiando sus bases nucleotídicas. Acá, por ejemplo, tenemos uno que se llama, en inglés se llama Single Nucleotide Polymorphism, o polimorfismo de un nucleótido único. Ya cuando ustedes vean o lean un artículo que hablan de SNP, a eso se refiere, ya a una mutación puntual de una base. Bueno, acá hay un diagrama de nuevo como ejemplo, ya como ya les he mostrado, de los distintos estados de, entonces, de la cromatina. Desde los nucleosomas hasta, ¿no es cierto?, cómo se organizan los nucleosomas. Los nucleosomas se organizan en octámeros, sucesivamente ya hasta formar entonces los cromosomas metafásicos. Y esta era la clase